Mucho se ha hablado del power creep dentro del Yu-Gi-Oh! TCG, y me he decidido ejemplificarlo mediante una de las frases más usadas a la hora de escribir el Yu-Gi-Oh! Actual. Estoy hablando de Break My Board. El término Break My Board o rompe mi campo es usualmente usado de manera provocativa por algunos usuarios del juego, ya sea en forma de meme o por simple diversión al crear campos imposibles de vencer, o bueno, al menos no de manera convencional. Y deseo hablar de este tema debido a que desde hace un buen tiempo se ha dado esto dentro del juego de manera regular, pero siendo sincero, esto de romper campos es posiblemente la esencia más pura del Yu-Gi-Oh! Debido a que esto sucede desde el principio del juego, no porque actualmente nos estemos enfrentando a campos cada vez más poderosos significa que en el Yu-Gi-Oh! De antaño no fuera así. Como bien saben, en mis videos me gusta revivir la historia del suceso en cuestión del que estoy hablando, y este video no será la excepción, ya que hay antecedentes y un trasfondo muy interesante detrás de esta frase, así que comencemos con esta historia. Aunque no lo crean y como ya bien dije, el romper campos siempre ha sido la manera de jugar Yu-Gi-Oh! Pero su evolución y las fases que lo componen han sido marcadas siempre con distintas maneras de crear campos difíciles de vencer, y para eso nos remontamos al inicio del juego con el tipo de deck y la generación más querida por todos los Nostalbacks. Obviamente estoy hablando del Vanilla Beatdown. Si bien la imagen que muestro a continuación era una de las variantes más competitivas de ese entonces, pero no era la única. Había quienes lo jugaban con Blue Eyes, Dark Magician, etc. Aún así, no se parece en nada a lo que un deck en la actualidad puede hacer. Hay que decir que en esos tiempos, el enfrentarte a un deck beatdown se traducía en intentar reducir los recursos del oponente mientras él simplemente evitaba que lograras mantener monstruos en el campo. Monstruos de alto ataque sumado con magias y trampas de destrucción no era algo para subestimarse en esos tiempos, y es que aún en nuestros días aún es temible enfrentarte a algo tan simple como un monstruo y 5 cartas boca abajo. Si bien el beatdown no ha evolucionado mucho en estos tiempos, sí se le fueron incorporando más y mejores cartas, como Torrential Tribute, Mirror Force, etc., haciéndolo más difícil de ir en contra, pero a fin de cuentas seguía con el mismo objetivo y mecánica. Después pasaríamos al infame Yatalok, que con un simple pajarito de 200 de ataque era capaz de causar pesadillas creando un no campo irrompible porque simplemente no tenías cartas para hacerlo, lo que para mí es sinónimo de perfección. Un tiempo después la baraja Gold Control tomaría su lugar como el Break My Board por excelencia, que esta baraja convocaba con mucha facilidad, bueno, al menos para la época, a los primeros floodgates del juego, que eran cartas como Thousand Eyes Streak, The Last Warrior from Another Planet, Dark Valter the Terrible, King Dragoon, Oyama King, Ryo Senshi, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Metamorfosis, todos estos monstruos compartían en común la habilidad de negar, hacer stall o nullificar cartas del oponente. ¿Les suena conocido? Y a su vez contaban con magias y trampas para protegerles. Poco tiempo después llegaría Cyberstain, que sería utilizado de la misma manera como lo fue Metamorfosis en ese tiempo, que también lograría generar un impacto igual en la cuestión del Break My Board, pero en menor medida. Cabe resaltar que en esos tiempos del Gold Control no había muchas cartas con que hacer counter a un negador de primer turno, sobre todo si el negador podía negar tus únicos outs. Algunas personas utilizaron a Lava Golem como contrajuego para Thousand Eyes Restrict y su pandilla de fusiones, pero no era muy eficaz debido a que casi todos, si no es que todos los decks de esa época eran Normal Summon dependientes, y el regalar un monstruo de 3000 de ataque para después gastar más recursos para quitártelo de encima no era la opción más viable. Por el 2007 o 2008 también hubo una baraja que demostró ser de cuidado al tener una capacidad altísima de negación y a la vez de robo y protección, como lo fue el Counter Fairy, que pasó con más pena que gloria debido a que nunca ha sido un deck consistente, pero con la mano correcta, como todos los decks, era capaz de colocar en posición fetal a sus oponentes. De nuevo estamos hablando de la típica baraja de un monstruo y 5 cartas boca abajo. Avanzando un poco más rápido encontraríamos decks como el Teledad, que era capaz de convocar monstruos como Dark Armed Dragon y poderoso Synchro como Stardust, que también era un negador. No solo eso, en esos tiempos no había muchas cartas que pudieran eliminar monstruos del campo sin tener que destruirlos, y el resultado final era un campo con monstruos de alto ataque y negadores de destrucción. Ya en medio de la era Synchro, el arquetipo Infernity demostraría el poder de la negación buscable por medio de cartas como Infernity Barrier,
que como dije en la parte 6 de la historia del meta, esta marca un precedente, un hecho histórico en este juego al ser la primera vez que una carta podía ser traída del deck a la mano, y estoy hablando de una trampa counter. No solo eso, su condición de activación era una burla, lo cual los volvía muy fuertes, aparte que al igual que el Teledad, este deck tenía acceso a sincros como el anteriormente mencionado Stardust Dragon. Otro deck que también vio bastante juego y podríamos catalogarlo igual dentro del Brave by Board era el deck Heraldo de la Perfección, a pesar de que ya existían los heraldos naranjas, púrpuras, amarillos, verdes, arcoíris y unicornio, se pensó que era buena idea crear un negador de efectos de monstruo y activaciones de magia y trampa en una piñata con 2800 de prominentes glúteos, que aunque podía negar todo, su velocidad no alcanzaba para poder negar una simple Infernity Barrier. Ya casi terminando la época Synchro, llegó un nuevo y mejorado Shien para darles el empujón que necesitaban los Six Samurai, que junto con los Synchros Naturia Barkion y Naturia Beast y su facilidad para convocarles, lograban uno de los más conocidos ejemplos de Brave My Board actuales. A su vez llegaría un nuevo arquetipo de máquinas llamado Karakuri, que a pesar de no tener negadores, podían de manera consistente dejar campos de 3 a 5 Synchros de alto ataque listos para terminar el juego. A partir de aquí es cuando cambió drásticamente la generación de campos, debido a que ahora los decks buscaban hacer OTK más rápido en vez de concentrarse en no dejar jugar Yu-Gi-Oh al oponente, que prácticamente es lo mismo. No solo eso, los arquetipos y barajas siguientes tenían maneras de no dejar jugar Yu-Gi-Oh a su oponente sin necesidad de negar, sino que prevenían o creaban disrupción en el turno del oponente. Ejemplo de esto tendríamos a la baraja Agente, que con facilidad podían dejar un campo capaz de crear un OTK con el plus de tener acceso a monstruos como Cristia, que no le permitían al oponente ganar por medio de una generación de campo igual. Posteriormente regresaríamos a unos momentos oscuros como el tipo Yatalok, con decks como Wind Up y Dark World, siendo capaces de dejar un buen campo y aparte dejando al oponente sin mano con qué responder. Y si se lo preguntan, en el caso de Dark World me refiero al uso de los virus. Y así continuó un par de años con la temática de OTK o muere, siendo la tendencia de buscar el OTK rápido. Y en dado caso que tu baraja no fuese capaz de hacer OTK o hacerlo rápidamente, entonces incluías cartas como Torrential Tribute, Mirror Force, Dimensional Prison, etc. para no permitir los OTK, pasando de rompe mi campo a puedes OTKearme a través de mi campo, que en simples palabras es lo mismo, pero con la diferencia de que el defensor no buscaba romper el campo del oponente. Mirrormail, Chaos Dragons y Dragon Ruler seguirían con esta misma temática, mientras que Spellbook y Evil Swarm se concentrarían en no permitir jugar Yu-Gi-Oh al oponente, siendo un juego del gato y el ratón donde uno crea un campo y el otro intenta romperlo. No fue hasta mediados del 2014 donde se empezó a ver de manera clara y se acuñó de manera general el término de Brave My Board, siendo el arquetipo Sylvan posiblemente el predecesor directo de esta rama. Abusaba de cartas como Vanity Emptiness y generaba un campo de negadores como Divine Dragon Knight Felgrand y Stardust Spark Dragon. Pasaríamos después al arquetipo Clifford, del cual abusaba de la presencia de campo gracias a la mecánica péndulo, y utilizando una gran variedad de plugs, siendo Vanity Emptiness y Skill Drain los más notables. Sí, gracias al de Clifford es el por qué estas cartas fueron golpeadas en las listas de baneo, y aún así resurgiría después con una variante casi igual de infame llamada Turbo Torre. Como pueden notar, las corrientes cambiaron más al estilo de prevención y OTK a la de simplemente negar. En el 2015, un arquetipo resurgiría para revivir y abusar de una vieja carta con sobrepeso ahora baneada. Estoy hablando de la baraja Necros, que también tenían un tipo de fobia a los monstruos del extra deck debido a que una gran parte de sus efectos era en contra de ellos. Algo así como la baraja Alley of Justice, pero que sí funcionaba. A mediados del 2015, un macho alfa hermoso, o sea yo, ganaría un regional con Sephra Yang Sing, convocando varios negadores del extra deck en un turno, lo que serviría como la predecesora de las barajas Sephras utilizadas por el resto del 2015 y finales del 2016. En el 2016, con las barajas péndulo en su apogeo, se crearían nuevas maneras de explotar las counter trap buscables. La baraja Pepe, que después se transformaría en Dracopal, esta abusaba de la pobre e indefensa Gideon Ariadne para buscar cartas como Solemn Strike y Solemn Scolding, de manera gratuita gracias a la mecánica péndulo. A mediados de este año, otra baraja que también era capaz de generar campos infames eran los monarcas, con su nuevo soporte utilizando el dominio de los monarcas, junto con cartas como Vanity Fiend y Majesty Fiend, creaban un logo con el cual los oponentes no podían convocar de manera especial desde el extra deck y tampoco activar sus efectos de monstruos. Y creo que los sucesos durante el 2017 ya lo saben todos. Aquí es donde explotó la facilidad de crear campos difíciles de romper, y con ello la necesidad de romperlos.
empezando con cartas como los monstruos Kaiju, que después demostrarían no ser suficiente. Cuando llegó la explosión de la baraja Spiral, junto con ella también llegó una carta que llevaba tiempo existiendo. Empezó a haber más juego en el side e incluso en el main deck de los jugadores, el dragón alado de Ra modo esfera. En tiempos actuales, cualquier deck puede convocar suficientes monstruos al campo para que esta carta esté viva la mayoría del tiempo, y de que al no ser una convocación especial, sino una convocación por tributo, podía quitar hasta 3 monstruos problemáticos en un simple turno. Como he dicho antes, a veces es necesario conocer la evolución del juego o una mecánica para entender bien el porqué de ella. Si bien, como pueden observar, el crear y romper campos siempre se ha llevado a cabo en el juego, porque prácticamente de eso se trata el Yu-Gi-Oh! El lado malo de esto es que desde un poco de tiempo a la actualidad, la facilidad de crear campos y su fuerza ha crecido de manera exponencial. Cuando antes, uno necesitaba una combinación exacta de cartas o una gran cantidad de ellas para poder crearlos, a comparación de los tiempos modernos, donde con una o 2 cartas en la mano, estos campos se generan, lo que ha dado como consecuencia la introducción de cartas más fuertes para romperlos, dejando a los viejos decks de lado. Aquí es donde realmente se nota y se ve el power creep del juego, donde en vez de un balanceo más duro, se generan cartas para poder ser más fuertes que las actuales, para poderlas contrarrestar, vaya. Y de esta manera se genera un círculo vicioso donde en vez de debilitar o al menos crear cartas mínimamente más fuertes o versátiles, parece un concurso para ver quién tiene más grande el pene. Utilicé el Break My Board como analogía para ejemplificar el power creep que se ha dado en este juego. Pero aunque no lo crean, también tiene su lado positivo, porque con las cartas y decks actuales, y hablo de los que están dentro del meta a la hora de hacer este video, el juego se ha ralentizado lo suficiente, hablando exclusivamente en la cantidad de turnos para jugar un juego, en comparación de la porquería que fue el año pasado, lo que en la opinión de un servidor es más disfrutable. Si bien el acceso a las cartas que te ayuden a hacer esto requieren de una inversión económica considerable, pero eso no significa que no existan. El power creep pasa en todos los juegos, que a pesar de que yo no estoy de acuerdo de la velocidad con la que se ha dado en este juego, lo acepto tal y como es. Les dejo esto para que reflexionen y por favor déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es todo por el video de hoy, me despido y les deseo un excelente fin de semana. Cuídense.